Hola a todos. Bueno, en esta clase vamos a acabar completamente lo que es la farmacología de los corticoides. En este capítulo vamos a ver lo que son la clasificación de los corticoides según su acción en horas, las presentaciones, la vía y cada qué tiempo podemos administrar. ¿Ya? Entonces con esto vamos a acabar todo lo que hemos visto en cuestión de los fármacos corticoides, que fueron 5 capítulos prácticamente con este y en los cuales hemos visto de todo, no hemos visto todos los detalles que se puede usar en cuestiones en cuestión de la práctica médica con el uso de los corticoides, ¿no? Hemos visto muchos detalles, así que lo hemos tratado de hacer bien completo como todos los temas que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Empezando desde la parte de lo que es la fisiopatología, ¿no? Entonces, por acá vamos a comenzar entonces a hablar de la clasificación de los corticoides según su acción en horas. Tenemos la hidrocortisona que actúa en nuestra circulación 8 a 12 horas. Su efecto mineralocorticoide es de 1. O sea, ¿qué quiere decir esto? Efecto mineralocorticoide quiere decir que la hidrocortisona, a diferencia de sus homólogos, tiene mayor interacción con los receptores de aldosterona a nivel del túbulo contorneado distal, segunda porción y túbulo colector, ¿no? Y esto va a producirnos, con un uso prolongado, edemas, puede producirnos también lo que es aumento del líquido intravascular, ¿no? Bien, tenemos por este otro lado la cortisona. La cortisona que que viene de 8 a 12, perdón, que su acción es de 8 a 12 horas en la circulación y tiene una potencia mineralocorticoide de 0,8, o sea, menor que su par, la hidrocortisona. ¿Ya? No olvidemos que también uno de los efectos mineralocorticoides es que nos producen um, la hipocalemia, ¿no? Hipocalemia, disminución del potasio, ¿no? Por pérdida, ¿no? Por secreción de potasio. Porque estos fármacos van a interactuar, hemos dicho, con sus receptores de la aldosterona y van a producirnos los efectos de la aldosterona misma, ¿no? Que son reabsorción de agua y sodio y secreción de potasio. O sea, nuestro organismo va a ganar sodio y agua a nivel del espacio intravascular, ¿no? Va a aumentar lo que es el líquido intravascular y va a producirse también edemas a consecuencia de eso, ¿ya? Y va a producirse la hipocalemia, ¿no? Que es por la secreción de potasio. Nuestro organismo pierde potasio. Tenemos por este lado la prednisolona. Estos dos son de acción corta, Los que vamos a ver son de acción intermedia, como son la prednisolona, que su actividad farmacológica es de 12 a 36 horas en nuestro organismo y efecto mineralocorticoide de 0,2. Es menor que el anterior y es menor que los de acción corta, ¿no? Tenemos por este otro lado la prednisona. La prednisona que 12 a 36 horas igual, su acción en la circulación. Y tiene un efecto mineralocorticoide similar a la anterior, ¿no? Que es la prednisolona. Tenemos la metilprednisolona, que también es de acción intermedia 12 a 36 horas. Y tiene una potencia mineralocorticoide menor que la prednisona y la prednisolona, de 0 menor a 0,01. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos va a dar menores efectos aldosterónicos. Deflazacort, que es de una acción de 12 a 36 horas, ¿no? 12 a 36 horas. Y también tiene una actividad mineralocorticoide menor, igual que la metilprednisolona, 0,01. Tenemos la triancinolona, que también intermedio, 12 a 36 horas. Y este no tiene efecto mineralocorticoide. Cabe destacar esto, que no tiene efecto mineralocorticoide, tiene de 0. Tenemos la betametasona. La betametasona es de 36 a 72 horas. Este es de acción ya prolongada. Y tiene un efecto mineralocorticoide similar a la metilprednisolona, 0,01. Igual la dexametasona, que tanto la betametasona como la dexa son fármacos corticoides de depósito, porque dura mayor tiempo en nuestro organismo. Y estos tienen acción de 36 a 72 horas.
y esto es menor a 0,01, ¿sí? De potencia mineralocorticoide. O sea que no tiene muchos efectos a nivel de los receptores de la aldosterona y no nos va a producir los efectos ya citados anteriormente. Tenemos por este otro lado que saber las principales indicaciones terapéuticas. Las principales indicaciones terapéuticas con el uso de los fármacos corticoides. Hemos dicho en el anterior capítulo en un capítulo pasado, que habían varios usos, ¿no? Varias indicaciones para los fármacos corticoides. Aquí solamente vamos a nombrar las más comunes, ¿ya? Que tenemos en nuestro medio. Indicación: insuficiencia suprarrenal aguda. Aquí se usa la hidrocortisona. La hidrocortisona es bastante usado. ¿Qué patología nos puede dar una insuficiencia suprarrenal aguda? Una sepsis. Un estado séptico nos puede llevar a una insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces se usa hidrocortisona, ¿ya? Hidrocortisona intravenoso. Tenemos también las enfermedades reumáticas, ¿no? Como las artritis reumatoideas, ¿no? Tenemos que hacer tratamiento crónico en estos casos. Mayormente el paciente en enfermedades reumáticas como la artritis reumatoidea, la enfermedad de Gota, lo que se hace es un tratamiento crónico con fármacos corticoides, ¿no? Ambulatorios. Usamos prednisona o prednisolona, podemos usar, o también deflazacort. Cualquiera de esos tres podemos usar, y estos se dan por vía oral, ¿no? Vamos siempre por dosis bajas y vamos aumentando paulatinamente. Asma también es una indicación bastante frecuente para el uso de los fármacos corticoides. Aquí podemos usar 3 vías incluso acá. Claro que va a depender mucho de la situación del paciente en la que se encuentre, porque en los estados agudos, en los estados de emergencia, usamos ya fármacos en pulsos, ¿no? Pulsos o bolos de metilprednisolona. Podemos usar en estos casos intravenoso, ¿no? Obviamente la vía intravenosa está muy ligado a esos pacientes que vienen o acuden a una emergencia, ¿no? Porque hay que usar fármacos que hay que usar la vía de administración que sea más rápida y de mayor potencia, ¿no? Como son la vía intravenosa. Entonces podemos usar en asma la budesonide y fluticasona, estos en vía inhalatoria ¿no? Prednisona podemos usar vía oral. Hasta aquí, budesonide, fluticasona, prednisona en algunas situaciones de asma se suele indicar, ¿no? Claro que aquí ya habría bastante uso de corticoides, no tanto a nivel de la vía, a nivel de los vía tópica, ¿no? Como es la budesonide y fluticasona, ¿no? Inhalatorio, como ya sistémico, como la prednisona. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, ¿no? Cuando se hacen estas asociaciones, ¿no? Hay algunos casos que se asocian, ¿no? Algunos casos en asma resistentes, ¿no? Al tratamiento con broncodilatadores y fármacos corticoides por vía inhalatoria. Entonces, la vía tópica, que son por vía inhalatoria, ¿no? Budesonide, fluticasona. Esta vía no está lejos de producirnos efectos adversos sistémicos, pero vamos a tener menor incidencia de esos efectos. Así que, porque mayormente el fármaco va a entrar en forma directa. Pero, como digo, no está lejos de los efectos adversos sistémicos que hemos dicho en anteriores clases de los fármacos corticoides. Tenemos por otro lado la metilprednisolona, que hemos dicho que se usa en estados de emergencia, crisis asmáticas graves, intravenoso, ¿no? Tenemos también las enfermedades alérgicas agudas como una urticaria grave, que nos puede dar que podemos usar la metilprednisolona, ya esto intravenoso. Y también podemos usar hidrocortisona intravenosa. Cualquiera de los dos podemos usar. Mayormente el de más rápida acción es la hidrocortisona, ¿ya? Pero usamos mayormente lo que son pulsos de metilprednisolona en casos de pacientes ya hospitalizados, ¿no? Hidrocortisona es bastante efectivo, ¿no? Por su rápida acción. No olvidemos que en cuestión de los pacientes con shock anafiláctico, mayormente usamos la hidrocortisona como fármaco corticoide. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos por este otro lado lo que son los corticoides más utilizados y las presentaciones, la vía y la posología, cada qué tiempo se da. Entonces, tenemos la hidrocortisona, que viene en presentación de ampollas de 100 miligramos y 500 miligramos. Vía endovenosa o intramuscular se lo puede administrar, ¿no? De forma lenta, intramuscular. Posología cada 8 horas.
Cada 8 horas. Tenemos por este otro lado la metilprednisolona. Metilprednisolona que viene en ampollas de 125, ¿ya? Y 500 miligramos. Vía endovenosa intramuscular, ¿no? Intramuscular lenta. Bueno, tenemos entonces la metilprednisolona que habíamos dicho que viene en ampollas de 125 y 500 miligramos. La vía de administración endovenoso intramuscular. Cada 4 o 6 horas se puede administrar, ¿no? Estos fármacos de metilprednisolona, que mayormente se administran en pulsos o bolos. Prednisona. La prednisona viene en tabletas de 5 miligramos, 10 miligramos, 20 miligramos y 50 miligramos. Algo que hay que conocer es que tanto el fármaco, la metilprednisolona como la hidrocortisona son nuestros fármacos corticoides de emergencias, ¿sí? Lo ocupamos mucho para los casos de algún tipo de una enfermedad alérgica aguda, como urticaria, una crisis asmática grave, ¿no? Y otros casos también, ¿ya? Otras patologías que presenten inflamación, ¿no? Inflamación aguda, grave. Bien, entonces, o alergias, ¿no? O estados alérgicos graves. Entonces también tenemos la prednisona, que es para uso ambulatorio, tabletas de 5 miligramos, 10 miligramos, 20 miligramos y 50 miligramos. Vía oral, dosis recomendada es de 5 a 60 miligramos al día, ¿ya? 5 a 60 miligramos al día. Se recomienda mucho con los fármacos de uso oral administrar de acuerdo al ritmo circadiano del cortisol endógeno, ¿no? Hemos explicado en una clase pasada que el cortisol endógeno, el cortisol que producen nuestras glándulas suprarrenales, se secreta en las mañanas, ¿no? A partir de las 5 de la mañana, ¿no? Por eso es que los fármacos corticoides por uso oral se los administran en las mañanas, mayormente la mayor cantidad. Podemos administrar prednisona 20 miligramos al día, ¿ya? A las 8 de la mañana, un ejemplo, ¿no? Siempre darlos en la mañana. O prednisona 5 miligramos, ¿no? A las 8 de la mañana. Siempre tomando en cuenta el ritmo circadiano que se produce la secreción de nuestro cortisol endógeno. Bien. Deflazacort viene de tabletas de 6 miligramos, 12 miligramos y 30 miligramos. Vía oral, una cada día. La betametasona, que es un corticoide de depósito, ampollas de 4 y 8 miligramos. Intramuscular, intravenosa lenta, ¿no? Puede administrarse con intervalos de 3 a 4 horas en maduración, de 3 a 4 horas esto, ¿no? En maduración pulmonar se recomienda, ¿no? 12 miligramos por día por 2 días, ¿no? Intramuscular. Eso habíamos hablado en una clase pasada, ¿no? Que en amenaza de parto prematuro, ¿no? Se usa bastante los fármacos corticoides, ¿no? Alrededor de las 28 a 34 semanas. Bien, tenemos por este otro lado la dexametasona, que es el fármaco hoy en día que se está usando, ¿no? Para los pacientes en la fase respiratoria del COVID-19, ¿no? La dexametasona viene en ampollas de 4 miligramos y 8 miligramos, ¿no? Viene la vía de administración intramuscular intravenosa lenta, ¿no? Entonces la posología de estos fármacos, lo que tenemos que hacer es, la dosis usual es de 1 a 5 ml, esto equivale a 4 a 20 miligramos, ¿no? Dependiendo de la severidad del caso. Ya la dexametasona habíamos dicho que se usa bastante en la cuestión de los pacientes con COVID-19, ¿no? Normalmente lo que usamos primeramente aquí en el protocolo de nuestra ciudad es usar metilprednisolona, bolos o pulsos de metilprednisolona de 125 miligramos, 150, 500 miligramos, ¿no? Eso es lo que usamos como primera instancia. Luego pasamos a usar ya los fármacos, la dexametasona, ¿no? 4 miligramos cada 12, ¿no? Que es lo que se dice en las guías, ¿no? 4 miligramos cada 12 horas, ¿no? O podemos usar también la prednisona, 20 miligramos, ¿no? Al día. Eso también es el protocolo del manejo en pacientes con COVID-19 aquí en nuestra ciudad. Bien, tenemos por este otro lado un dato muy importante. En general, el tratamiento con altas dosis de corticosteroides, por vía parenteral, debe mantenerse solo
hasta que la condición del paciente se haya estabilizado. Por lo general, no más de 48 a 72 horas. Entonces, las dosis altas con corticoides en pulsos, ¿no? o bolos, tenemos que mantenerle un límite de tiempo, ¿no? No podemos darlo por mucho tiempo, ¿no? 48 a 72 horas, ¿no? Con dosis altas podemos mantener a los pacientes con el uso de fármacos corticoides, ¿sí? Y es por eso que, como les dije, la dexametasona es un fármaco bastante usado en pacientes con COVID-19 en fase respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos pacientes que ya tienen problemas, alteraciones en la saturación de oxígeno, están desaturando, están hipóxicos, ¿no? Entonces ya tienen síntomas respiratorios, ¿no? Y estos fármacos son bastante usados en esa fase, en la fase respiratoria, ¿no? Bien, entonces estos fármacos corticoides cuando se usan en la fase respiratoria es justamente para evitar la evolución, ¿no? a un, a un distrés respiratorio agudo, ¿no? Que es un empeoramiento ya del cuadro del SARS-CoV-2, ¿no? Bien, y ese distrés respiratorio agudo es producido por inflamación a nivel de los alveolos que va a producir mayor exudado, ¿no? Y esto va a impedir el intercambio de oxígeno, ¿no? El intercambio no gaseoso, ¿no? Y esto va a producir en nuestros pacientes la falla respiratoria que puede llevar a la muerte. Entonces, los fármacos corticoides en esos casos son bastante usados porque evitan el paso a un distrés respiratorio agudo que puede ser mortal, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando se llega a esa etapa, ¿no? Bien, entonces eso es todo. Todo esto es lo que hemos visto, es los fármacos corticoides, ¿sí? Hemos visto bastante en cuestiones de todos los detalles, ¿no? De los fármacos corticoides, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver las próximas clases. Ya vamos a hablar de fármacos antihistamínicos. Ya lo vamos a hablar de los fármacos antihistamínicos porque hasta ahorita hemos llevado los AINES, ¿no? Los corticoides, nos faltan los antihistamínicos. Entonces, para ver el capítulo completo de antiinflamación y antialérgicos, ¿no? Ya en la parte de respiratorio más adelante vamos a hablar de antileucotrienos y otros fármacos, ¿no? De la vía de fármacos respiratorios, ¿no? Pero en la próxima clase vamos a hablar de antihistamínicos, ¿ya? Así que entonces es todo por esta clase, ¿ya? Nos vemos en las próximas clases y recuerden por favor que el conocimiento debe transmitirse. Yo les paso esto a ustedes y ustedes también pueden transmitir a sus compañeros o a personas que desconocen, ¿no? El uso de estos fármacos, ¿no? Porque mientras más personas sepamos qué fármacos tenemos a disposición y cuáles son sus usos y sus efectos adversos y por qué se producen, seguramente vamos a tener una mejor atención a nuestros pacientes, ¿sí? El beneficio siempre de lo que aprendemos siempre es para nuestros pacientes. Entonces nos vemos todos, un abrazo a todos. Hasta luego.